Compañeros, este es el análisis de precio de Bitcoin. Hoy, 14 de junio, luego, una hora antes de la apertura de Wall Street. Primero quisiera comenzar con disculparme por faltado mucho a los videos recientemente, y es que aún sigo bastante complicado de la gripe. De todas maneras, creo que ya es un buen momento para que yo realice una actualización, porque están pasando cosas muy importantes que creo que se les está escapando a la mayoría de analistas que sigo, y que es muy importante que todos tengamos en cuenta qué es lo que va a ocurrir con el precio de las criptomonedas en el corto plazo. Primero que todo, tenemos que analizar qué es lo que ha estado pasando. Yo les estaba comentando, me cansé, se me cayó la boca de decírselo, que estábamos en una zona que podía ser de acumulación o de distribución, y hasta que no rompiera este triángulo no podíamos especificar cuál de los dos escenarios era el probable, y que la probabilidad más alta para ganar dinero era que si perdía los $28.700 aproximadamente en esta área, la probabilidad más alta iba a ser bajista y ya está. Y no me iba a casar con ninguna idea, porque de todas maneras también existía la probabilidad de romper esta directriz blanca al alza, y eso también hubiera sido bastante positivo y nos hubiéramos ido al alza. El precio todo lo descuenta, de manera de que muchas veces intentar hacer algún tipo de interpretación económica y anticiparse casi siempre termina teniendo resultados bastante negativos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que podemos especular exactamente? Primero que todo hay que entender qué es lo que ha tumbado los mercados. ¿En qué momento perdemos la directriz? La perdemos precisamente con el dato de la inflación el día viernes, cuando nos enteramos de que la inflación no está remitiendo, sino que al contrario está cada vez en ascenso, aún con las subidas de las tasas de interés. El mercado no tenía eso por descontado y lo tuvo que descontar con fuerza. De manera de que no solamente en las criptomonedas, sino en el mercado, en todo lo que se camine o mueva, todo comenzó a caer con muchísima fuerza justamente a partir de la publicación del dato de la inflación, que quedó en 8,6 cuando se esperaba el 8,3 anualizado. Ahora bien, ¿qué es lo que eso significa? Significa que la Fed ha estado fracasando en el proceso de controlar la inflación. Ahora bien, hay una cosa muy importante, porque eso ya que les estoy comentando, creo que ya todos lo habrían escuchado de otras personas. Pero hay una cosa muy, muy, muy importante que yo quisiera que tuviéramos en cuenta a la hora de estudiar qué es lo que eso significa en realidad. Primero que todo, quiero que hagamos un análisis muy, muy sencillo de qué es la inflación. ¿Por qué? Porque vamos a intentar culpar a la Reserva Federal de que ellos son los responsables de una inflación que no se puede controlar, y que tienen que subir las tasas de interés. Por todos lados he escuchado que tienen que subir las tasas de interés un 75%, porque con un 50% no basta, que debieron haber comenzado antes. Si suben las tasas de interés, las criptomonedas deben caer. Quiero que nos detengamos un momento, y justamente para eso quiero que veamos este gráfico por un momento y nos ubiquemos en donde deberíamos. Primero que todo, una cosa es el sesgo del precio. El sesgo del precio nos puede hacer pensar una cosa u otra. Es decir, cuando los activos suben, todos nosotros creemos que va a subir permanentemente. Y cuando las cosas bajan, uno cree que van a caer para siempre. Fíjense, si solamente nos recordamos nuestras palabras hace un año, todos estábamos deseando que la inflación subiera, porque si la inflación subía, activos que fueran escasos como el oro y las criptomonedas iban a subir. El oro no ha hecho absolutamente nada y las criptomonedas han caído más de un 60%. Hablando solamente de Bitcoin, porque el Dogecoin ya lleva un 90%, y bueno, los números van entre 60 y 90. El punto es que no podemos cambiar el sesgo psicológico puro porque el precio ha caído. Es decir, si el Bitcoin sigue siendo exactamente igual de escaso como lo era antes, y sigue siendo, aunque el mercado aún no lo descuenta, un refugio de valor frente a la inflación. Eso es lo primero que quisiera que tuviéramos en cuenta, que no se nos olviden de dónde veníamos y cuáles eran las percepciones previas que se tenían. Yo siempre lo dije, yo sé que el Bitcoin es un refugio de valor contra la inflación, pero está caro. Eso era lo que yo compartía por mi cuenta de Twitter. Aunque no estaba haciendo videos, estaba compartiendo toda la información en tiempo real de todo lo que estaba pasando por Twitter. Deberían seguirme por ahí cuando tengan alguna duda de que a dónde me fui. Ahora,
Eso es algo que es obvio, pero creo que a veces se nos olvida. Pero no es lo más importante que quería compartirles, sobre todo porque para decírselo no necesitaba este gráfico. Aunque bueno, de todas maneras aquí sí se puede visualizar algo muy importante. Miren, esto es lo que se denomina un mercado perfecto, es decir, el punto de equilibrio en donde el precio ha alcanzado un punto y la oferta de un activo ha alcanzado un punto y se centra y justamente queda ahí. Pues nosotros que hacemos trading podemos ver que este punto nunca se queda estático, sino que es dinámico. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. En la medida en la que las expectativas cambian, ya sea porque va a haber una oferta muy grande, porque alguien va a vender muchos Bitcoin, vamos a decirlo de esa manera tan sencilla y vulgar, o simplemente puede aumentar mucho el precio porque MicroStrategy va a comprar muchos Bitcoin, por decir otro nombre y ponerlo de la manera más fácil que se pueda entender, ¿sí? Pues lo que este gráfico me indica, y es que es de economía básica, es que el punto de equilibrio siempre va a venir determinado por dos factores, no de uno solo. Los dos factores es el equilibrio entre la oferta, los que venden y los que compran. Si hay un desequilibrio entre ambos, siempre el mercado va a seguir ese desequilibrio en una tendencia. Tendencia puede ser alcista o bajista. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo comento en este momento? Porque pareciera que nos hubiera dado Alzheimer y se nos olvidó todo. Y el Bitcoin sigue siendo exactamente igual de escaso como cada 4 años lo es, gracias al fenómeno del halving, por la estructura de cómo fue creado. Y actualmente, pues evidentemente el precio está cayendo, pero las ballenas han estado comprando y acumulando y cada vez hay menos Bitcoin disponibles en los exchanges. Ahora bien, ¿por qué si cada vez y durante todo el año ha sido así, hay menos Bitcoin en los exchanges? Esa ausencia de oferta no se traduce en un aumento del precio. Pues muy sencillo, compañeros, y yo quiero que se lleven eso como una primera idea general. Primero que todo, hay que entender quiénes están comprando. No están comprando las ballenas más grandes. La categoría que está comprando las criptomonedas actualmente son los tiburones, es decir, aquellos que poseen entre 100 a 1000 Bitcoin. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que exactamente está ocurriendo? Si nosotros estamos largos de Bitcoin, es decir, si nosotros invertimos al alza en nuestros exchanges, el exchange nos tiene que dar a nosotros la contrapartida. Es decir, ellos se abren cortos para nosotros abrirnos largos. Está muy bien la idea, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo el exchange garantiza que no va a perder dinero por andar jugando al trading de contrapartida contigo? Mucha gente especula que lo que hacen es que manipulan el precio, sí, y me ven las órdenes. Eso no funciona así. ¿Sí? Eso no funciona así. Primero que todo, hay reguladores que actualmente están pendientes de cómo, o sea, todas las mechas y todos los movimientos violentos que tiene el precio que llevan a una liquidación generalizada. Obviamente la gente las denuncia en las entidades en donde están registradas los exchanges. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, nadie nos ignoran, pero obviamente los americanos con sus grandes posiciones, cuando se ven vulnerados y pierden mucho dinero, ellos demandan. Ellos demandan y las demandas proceden o no proceden y es precisamente porque no existe una manipulación de precios contra el exchange a menos de que la ocurra y se evidencie. Pero no es sencillo y no hay que apostarle a la idea de que es que me ven las cuentas. No, 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 eso no funciona así. Bueno, para no distraer con eso, a lo que quiero llegar es, entonces, ¿cómo hacen ellos para no perder dinero cuando te dan tu contrapartida? Sí, es muy sencillo de entender. Tú vas largo de Bitcoin, ellos van cortos de Bitcoin porque tienen que darte la contrapartida a tu operación y compran Bitcoin para protegerse frente al escenario donde tú ganas. Entonces, constantemente todos estamos largos de Bitcoin porque Bitcoin está cayendo y Bitcoin es el futuro y las criptomonedas curan todas las enfermedades y es que es más importante el Bitcoin que el agua. Nosotros estamos constantemente abriendo largos de Bitcoin. Ellos a su vez están abriendo cortos de Bitcoin para darnos la contrapartida y compran Bitcoin físicos que no pueden ser llamados a margen de manera de tener la posibilidad de salirse del mercado si tú ganas, ¿sí? Y de esa manera ellos nunca pierden. Lo mismo ocurre al revés.
Cuando uno abre posiciones cortas, ellos te dan tu contrapartida larga y venden Bitcoin. Pero la mayoría del mercado es alcista frente a las criptomonedas. Y entre cae más hay que subir, hay que comprar más. Y es ahí en donde se genera el desequilibrio. Y es ahí a donde yo quería llegar, compañeros. Me refiero, nosotros estamos largos de Bitcoin y obligamos al exchange a que nos dé la contrapartida corta y ellos compran en el spot Bitcoin, pero nos dan una contrapartida corta. Entonces no afecta al precio. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad la que entra que la que sale. Simplemente cambian de ubicación las criptomonedas porque ya no las necesitan ahí, porque ya ellos no las pueden cambiar, porque obviamente están apartadas hasta que tú no cierres tu posición en ganancias o seas llamado a margen. Pero entonces, esa frasecita toda boba de nos quieren comprar los Bitcoin, pues simplemente con el trading de futuros lo están haciendo. Se están haciendo, perdónenme, se están haciendo con todas las criptomonedas y eso está afectando el precio. Y además les caen como anillo al dedo porque les sirve para manipular el indicador que hasta ahora había sido totalmente fiable de mirar la cantidad de Bitcoin que hay en los exchanges para evaluar si el precio va a subir o va a bajar. Y nos manipulan de una manera muy tonta. Eso era la mitad de las razones por las que yo quería que viéramos este gráfico. Por lo que ahora ya pueden entender por qué, aunque cada vez hay más criptomonedas fuera de los exchanges, el precio no responde al alza, sino cada vez cae más. Porque son ellos mismos, son ellos sacando sus propias criptomonedas del exchange a otras wallets, porque ya no pueden hacer trading con ellas, porque es para respaldar las posiciones largas que se están abriendo, porque entre más cae hay que comprar más. Gente como MicroStrategy, que actualmente tiene más de 1.200 millones de dólares en posiciones al alza, perdiéndose, es decir, un PNL, pérdidas no realizadas, por 1.200 millones de dólares. Y ese es exactamente a lo que me refiero con personas que están ahogándose, que tienen el mercado bajo el agua y que los están afectando. Bueno, compañeros, esa era la mitad que quería que entendieran. Que justificaran por ustedes mismos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, voy a seguir. Ahora quiero que entiendan otra cosa fundamental. La Reserva Federal no es que hace trading, pero ellos también tienen que ver de una u otra manera con una forma de intervención en el mercado. Es más, para eso existe, para intervenir el mercado, entre comillas, de manera positiva. Ellos lo hacen de la siguiente manera. Quiero que lo entiendan muy bien. Se supone que ellos solamente pueden controlar lo que hace el dinero de las personas, pero no pueden controlar la línea azul. ¿Y a qué me refiero específicamente? La inflación, y vamos a hablar de la inflación como el término P, es decir, el precio el monto de la inflación puede subir o puede bajar, ¿sí? Pero ellos, con la subida de tasas de interés u otras medidas, como lo fue el año pasado, el tapering, que fue la suspensión de compra de renovación de compra de bonos, o otras medidas como la reducción de balance, la cual es exactamente la más tóxica, eso fue lo peor que pudieron haber hecho, lo mejor para controlar la inflación, pero lo peor para la cotización de los precios de los mercados, sobre todo activos de riesgo como Bitcoin. Entre más medidas ellos hacen, ellos afectan solamente esta línea roja. Es decir, cada vez se compran menos artículos porque ellos están reduciendo la cantidad de dinero disponible de muchas maneras diferentes. ¿Con qué objetivo hacen eso? Pues en la como esta línea justamente viene determinado por dos aspectos, es decir, la inflación solamente puede subir si la gente puede comprar caro y si al simultáneamente los vendedores no pueden vender más barato. Es decir, el vendedor siempre va a querer vender tan alto como puede, pero a este nivel de precios solamente hay este nivel de demanda, ¿sí?
En la medida en la que se encuentra el punto de equilibrio, el punto de equilibrio actualmente podríamos decir que está, vamos a decirlo aquí, 8,6, por dar un monto. Los oferentes son felices porque cada vez están ganando más dinero, aunque su dinero valga menos, ellos están protegiéndose y no están viéndose afectados. Los afectados son los compradores que hoy por hoy les alcanza para comprar menos unidades con la misma cantidad de dinero. Ahora bien, la Reserva Federal justamente puede intervenir este lado de la curva, es decir, puede encargarse de que las personas compren menos y en la medida en la que compren menos, evidentemente el precio tenga que caer para rematar los activos que actualmente estén disponibles en el mercado, porque o vendes o te quiebras, es decir, no te puedes quedar holdeando productos, por ejemplo, perecederos. No te puedes quedar esperando porque simplemente tienes que seguir teniendo gastos, lo que se consideran gastos fijos, pago de personal, alquiler, luz, agua, electricidad, lo que sea que tú requieras para la producción de tus bienes o servicios, lo vas a seguir gastando constantemente. Pero el consumidor cada vez te va a consumir menos y ese menor consumo va a obligar a la inflación a remitir. Pero eso es la teoría. La práctica es que como todo en la vida, en los mercados, viene por dos aspectos, es decir, está la oferta y está la demanda. Ellos están haciendo todo lo posible por controlar la demanda de bienes a través de justamente disminuir la capacidad de dinero disponible de las personas, subiendo las tasas de interés, desincentivando el uso del crédito. Lo han estado haciendo fabulosamente bien, pero llegaron muy tarde. Tenían que haber comenzado el año pasado para que no fuera de una manera agresiva. Cada vez que las subidas de tasas son agresivas, el mercado siempre colapsa. Bueno, ya lo han oído de mí antes. A lo que quiero llegar es, pero ¿por qué la inflación sigue subiendo si están subiendo las tasas de interés? Y por todos lados he estado oyendo que tienen que subir las 75 puntos básicos, que tienen que subir las 100 puntos básicos, que todo, que si no lo hacen la inflación nunca va a remitir. No, 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 no. Eso no es así. Porque ahora sí tiene razón su argumento del año pasado. Ahora sí es una inflación que viene dada es por la línea azul, no por el lado de que hay mucho dinero disponible y todo el mundo compra mucho y se puede subir los precios de los activos disponibles. No, en China con los lockdowns ya pareciera que fuera una política de Estado producir poco. La escasez de productos que vienen no solamente de China está afectando de manera generalizada y esa ausencia de oferta está disparando los precios al alza. Esa era la justificación el año pasado para no subir las tasas de interés, pero ahora sí es verdad. Por ningún lado se ve que se haya superado el problema con lo que son los cuellos de botella. Por ningún lado se ve y más bien parecen ir a peor. Porque justamente hace unos pocos días Shanghái abrió y ya volvió a cerrar. Entonces, para nada. Los cuellos de botella siguen y seguirán estando ahí con respecto a bienes terminados. Ahora bien, y los precios de la energía colapsando por la guerra en Ucrania y Rusia, que no parece que se vaya a acabar en el corto plazo. Entonces, el año pasado no había guerra, pero entonces su argumento para no subir las tasas era que ellos consideraban que la inflación venía influenciada por la línea azul y les preocupaba el crecimiento y no subían las tasas. Pero ahora sí es la línea azul y es lo que necesito que entiendan. La Reserva Federal no puede controlar la línea azul. Ellos no tienen una política para obligar a los chinos a trabajar. Ellos no tienen una política para hacer que los precios del petróleo bajen. No existen políticas que pueda activar la Reserva Federal para modificar la línea azul, que es la oferta de bienes y servicios. Ellos solamente pueden controlar la demanda de sus propios consumidores y que en la medida en la que la demanda sea destruida, el precio debe caer. Así funciona y siempre funciona bien, porque obviamente pues, la inflación viene por dos aspectos. Pero a eso es a lo que voy. La Reserva Federal llega mal y tarde a subir las tasas de interés de una manera desproporcionada, pero ahora no tiene la obligación de seguir subiendo de esa misma manera o pensar de que no subo 100 puntos básicos, subo 200. No tiene nada que ver. No está a su alcance
subir las tasas de interés de esa manera tan desproporcionada para controlar la inflación porque no va a tener éxito. Y ya Jerome Powell lo dijo en su última reunión. Dijo, nosotros solo podemos controlar la inflación por la curva de la demanda, no por la curva de la oferta. Y esas palabras que no se nos deben olvidar. Entonces tenemos dos cosas clave. Primero, para el precio de las criptomonedas, quiero que entiendan que la salida de criptomonedas de los exchange no tiene nada que ver con que el precio vaya a subir en el corto plazo. Y por otro lado, la crisis de la inflación, ahora podríamos regresar a la versión anterior, es transitoria. Es cuestión de que se solucionen un poco los lockdowns en China y a su vez que se aproveche, se solucione de mejor manera, es la palabra, la guerra en Ucrania para que nuevamente los precios de la energía comiencen a descender a niveles internacionales y eso vaya a afectar de manera positiva un descenso en la cotización de la inflación de hoy. No importa lo que haga la Reserva Federal no tiene al alcance controlar la inflación. Ahora, todo lo que yo les estoy diciendo ya es viejo. Esto tenía que habérselos comentado el fin de semana y es el viernes. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Lo que está pasando es muchísimo más grave de lo que ustedes hayan escuchado hasta ahora. Quiero que lo entendamos de la mano de esta página que compartí por Twitter. Vuelvo y repito, es muy importante que me sigan por ahí porque por ahí siempre sale la información antes y de las manos más fundamentales que tienen toda la información a la mano. Celsius es una empresa en donde tú haces lending, como muchas otras hay. Es una empresa centralizada, no es un protocolo descentralizado, por lo que ellos pueden hacer lo que les da la gana. ¿Sí? No, y de paso lo hacen a espaldas de los usuarios porque obviamente no podemos hacer ningún tipo de rastreo. Ahora bien, quiero que ya sabiendo eso y considerando que ya tienen alguna idea de qué es lo que pasó con Celsius, quiero irme a lo más importante que ha estado saliendo. Esta publicación es de ayer, día lunes, a estas mismas horas, una hora antes de Wall Street. Resulta que Celsius tenía 12 mil millones de dólares de activos bajo administración cuando suspendió los retiros de los activos que las personas tenían guardados ahí. Pero la caída generalizada que se tuvo el lunes se la están achacando a Celsius. Sea o no cierto eso, es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque siempre se había, y justamente este autor estaba totalmente de acuerdo conmigo, se habían preguntado si las criptomonedas eran o no lo suficientemente grandes como para convertirse en el catalizador de un impacto más amplio en los mercados de capitales. Es decir, que si una caída cripto se podía tirar al SP500 y al Nasdaq. Y ahora, justamente, esta empresa, el día lunes, justo con la implosión de Celsius, ha ayudado a impulsar una liquidación de casi el 2% de los mercados americanos. Es decir, ya se está culpando que la caída que tuvo el SP500 de más de un 2% el día de ayer fue justamente por la implosión de Celsius. Y eso también, en otras palabras, es una empresa que ahora, que simplemente tenía 12 mil millones de dólares, ahora simplemente le quedan una menor parte de su capital. Lo más importante que yo quiero que tengan en cuenta es la conclusión tan evidente que hace eh, este autor. Si bien los reguladores pueden hacer la vista gorda ante la volatilidad de las criptomonedas, no pueden ignorar lo que parece ser un efecto de contagio con los mercados de valores. Después de todo, una vez que comienza a afectar a Paul Pelosi, es la que le lleva la cuenta a Nancy Pelosi, la mejor trader del mundo, y la cartera de opciones de compra y futuros del SP500 de varios miembros de la Fed se eleva a un asunto de seguridad nacional. Es decir, ayer perdieron los que nunca pierden, y ellos que nunca pierden porque tienen información clasificada con anticipación a lo que todo el mercado puede acceder, y lo cual debería ser hasta ilegal. Ayer perdieron dinero por culpa de Celsius y de las criptomoneditas de las que tanto se burlan porque supuestamente nosotros somos muy pequeños y es un mercado que no tiene por qué ser tan significativo. Ellos nunca pierden y el hecho de que ayer perdieran dinero genera un nuevo problema, compañeros.
Claro, es una exageración, pero no hay duda de que muchos políticos están presenciando la carnicería el lunes por la mañana y están preparando declaraciones sobre cómo se necesitan más regulaciones en el mundo cripto, preparándose para presionar el tema de la regulación con Gary Gensler. Además, todas las acciones relacionadas con Bitcoin van a acumularse juntas, incluida la de MicroStrategy, que parece estar a solo un par de dólares de una llamada al margen masiva. Bueno, ya igual sabemos que ellos van a echarle más capital a eso y que si no cae por debajo de 3.500 no hay problema. Pero bueno, ahora, justamente, a lo que quieren llegar a concluir es que las criptomonedas podrían incluso dar a la Reserva Federal y al gobierno el chivo expiatorio que necesitan para culpar por la venta masiva que hubo el lunes en el mercado. Ya se les puede escuchar decir, Putin colapsó el mercado de Bitcoin. Pero en lo que respecta a una mayor regulación de las monedas estables, ya han estado en el tajo para ser las primeras en ser examinadas bajo un punto de vista regulatorio. Es decir, el colapso de Celsius le hizo perder dinero a gente que nunca pierde y que está simplemente muy molesta y tiene en sus manos el poder de cambiar leyes. Y lo más probable es que comiencen a presionar a Gary Gensler para que justamente esto probablemente signifique que a Tether con más de 80 mil millones de dólares, será el próximo en ser examinado. Saben que Tether ha sido bastante, se ha valido de todo lo que ha podido para nunca tener que entregar cuentas lo suficientemente claros sobre la posición de los activos que dice tener. Y con la caída que se está viendo en Celsius y el problema generalizado que eso ha traído para el mercado, ahora le quieren echar mano a Tether. Ese es la punto de vista de este autor y me quito el sombrero porque es bastante evidente que así va a ser. Solo que aún no ha ocurrido. Y justamente, si lo que vemos, si estamos asustados por la caída de cripto que se está viendo, justamente Celsius sería el aperitivo y Tether sería el evento principal en términos de una explosión criptográfica. El momento de que Tether ignore las preguntas puntuales sobre el respaldo ha llegado oficialmente a su fin. Los reguladores ahora deben exigir estas respuestas o saben que podrían ser vistos como cómplices si Tether termina explotando a continuación. Tal escrutinio presionará una vez más a la paridad de Tether, como es probable que Celsius esté haciendo hoy detrás de la escena. En palabras de mi amigo Kenny Polcari, ahora es el momento de tomar un café y mantenerse despierto, compañero, porque todo esto está ocurriendo prácticamente en tiempo real y en la medida en la que o Tether comienza a intentar seguir siendo anónimo con respecto a la posesión de los activos que dice tener, o los obliguen y demuestren que no los tienen, puede ser realmente muy el catalizador necesario para tener una corrección que por primera vez vulnere los máximos anteriores del halving. Es decir, nunca hemos caído por debajo de los máximos del halving anterior. Y en esta oportunidad pareciera que pudiera ocurrir ese evento siempre y cuando esto ocurra. De entonces, y ya entonces para resumir, lo que ha ocurrido con Celsius puede tener un efecto contagio y generar un aumento en las regulaciones de las criptomonedas en el corto plazo, por lo que esa afectación puede ser realmente muy negativa de darse. Pero lo que podemos ver en el corto plazo ha sido que este sell-off que estamos viendo en las criptomonedas no fue solamente, ay, es que la inflación salió muy alta y la Fed va a subir más las tasas de interés. No, la Fed no puede, sí puede, pero no debería, y ya en palabras de su presidente, no está en sus manos que si subiendo mucho más las tasas de interés controlen la inflación. No tiene nada que ver. Es como simplemente tomar amoxicilina, que es un antibiótico, para combatir una gripe y decir, bueno, voy a tomarme 10 pastas hoy porque me siento muy mal. No, 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 no. O sea, no funciona así. Primero tienes que darle tiempo al antibiótico a hacer efecto, del mismo modo como tienes que darle tiempo a que las subidas de tasas de interés constantemente mermen el consumo permanente y de esa manera los precios caigan. Así funciona. No es como que tú subes las tasas de interés hoy y mañana cae la inflación. Apenas llevas dos subidas y la inflación no ha remitido. Bueno, pero es que hay muchos más eventos que intervienen en ello. Entonces no se puede anticipar uno a decir que es que no, la Reserva Federal va a subir un punto completo. No, no, no va a hacer nada. Va a tenerse al plan de subir 50
Y ojo que el mercado de futuros me lleva a la contraria y todos están descontando un aumento de 75 puntos básicos ahorita en julio. Aún ese escenario no vendría siendo clave ni cumbre, pero entonces todo se define mañana con la reunión de Jerome Powell, compañeros. Una cita clave que no debemos faltar en ningún momento. Con respecto a análisis del precio, que es lo que debería haber, por donde debería haber comenzado, pero había demasiado que decir. Lo que podemos ver es que Bitcoin no se quedó en cualquier parte. Estos $21,000, les recuerdo que yo se los había estado mencionando porque es la media de 200 periodos en el gráfico semanal. Es ahí en donde parece que ha encontrado el primer soporte. Y yo quiero que también nos demos cuenta de algo bastante significativo con respecto al precio de las criptomonedas y Celsius. En el gráfico Ethereum BTC, yo siempre he sido bastante crítico referente al futuro de Ethereum, pero es que la caída que estamos teniendo no ha sido, pero para nada normal. Es decir, ha habido un sell-off en las criptomonedas, pero es que Cardano le ha ido de maravilla en comparación con Ethereum. Es más, es que lo único que está cayendo es Ethereum. Y yo les había estado comentando, pues, que yo no soy muy fan de esa criptomoneda, precisamente porque está llena de Ponzi y eventualmente cuando regulen a las criptomonedas, muchos de los protocolos que actualmente están llenos de capital ahí van a tener que salir huyendo como ratas porque van a ilegalizar su forma de cursar libremente. Es decir, en la ausencia de regulaciones, el mercado es muy feliz, pero ya se sabe, incluso la SEC dijo que aproximadamente el 80% de las criptomonedas que existen son consideradas securities. En otras palabras, las van a ilegalizar. Y casi todas esas criptomonedas circulan dentro de las redes como la Binance Smart Chain o Ethereum. Y eso significaría una descapitalización de sus mercados y las afectaría muy negativamente. Pero es que esta caída que estamos viendo, vamos a medirla, no es cualquier caída. Estamos hablando de que en comparación con Bitcoin, la caída ha sido bueno, hasta sus mínimos aproximadamente un 27%. Actualmente se encuentra en un 19%, vamos a decir 20%. Lo único que ha estado vendiéndose realmente muy significativamente es Ethereum por encima de Bitcoin, por encima de Binance Coin o por encima de incluso Cardano, que no sirve para nada. Esa expectativa de que Ethereum esté cayendo mucho más que las demás cuando debería ser la segunda más grande y la que segunda mejor aguante el golpe, tiene una justificación muy clave. Y es que la crisis de Celsius vino dada por la cantidad de personas que han estado, saben que si tú tienes 11 Ethereum, tú los puedes guardar en hold y para ser parte del protocolo de prueba que se está ejecutando para la actualización que salió muy bien y que ya se ve que en un muy corto plazo va a salir exitosa y justamente Ethereum va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake, algo que es bastante positivo. Pero ya va, detengámonos un momento. ¿Por qué si todo está saliendo bien para Ethereum el precio cae? Lo explicó muy bien, pero es que de una manera magnífica Pedro, de un canal que se llama, se me olvidó el nombre, pero lo voy a dejar en el primer comentario para que vean el link. Lo explicó con mucho detenimiento. Resulta que si tú no tienes 11 Ethereum, porque obviamente es una cantidad de dinero un poco considerable, igual podías participar en el protocolo y verte beneficiados con el airdrop constante que te dan por tener tus intereses ahí guardados durante tanto tiempo. Recuerden que la gente ha estado pudiendo participar en eso durante más de un año y hay muchísimo Ethereum ahí guardado que va a ser liberado cuando salga la actualización. Entonces, ¿qué pasa? Celsius Protocol, muy inteligente ellos, aperturaron una posibilidad para que todos pudiéramos participar. Es decir, si tú tienes 0,1 Ethereum, que actualmente vendría siendo aproximadamente $110, si tú tienes 0,1 Ethereum, tú puedes comprar un bono de participación correspondiente a 0, a lo que corresponde eso de 11 Ethereum. Es decir, prácticamente nada. Pero entonces a ti te daban algo que se llamaba ST Ethereum. Ese ST Ethereum es un staked Ethereum. Es decir, te daban la misma cantidad de dinero que tú habías invertido en un protocolo que te iba a pagar dividendos como si hubieras tenido los 11 Ethereum completos.
¿Y qué hacían ellos? Pues reunían toda la cantidad de Ethereum que podían y formaban grupitos de 11 Ethereum y iban y los lanzaban a ese protocolo. Y ellos obviamente te daban a ti un beneficio muy inferior al que se ganaban ellos, porque ellos sí completaban los 11 Ethereum, pero es una relación ganar-ganar, porque si tú no tenías los 11 Ethereum completos, pues no ibas a poder participar. Entonces ellos cobraban como un intermediario y les estaba yendo muy bien y la idea era maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Existe un mercado de derivados en donde tú podías agarrar tus stakes de Ethereum, es decir, lo que a ti te daban por tener tus Ethereum, y tú los podías vender por la misma cantidad como si fuera el precio de cotización de Ethereum. No sé si estoy yendo muy rápido y lo quiero explicar con mucha calma. Vamos a hacer el ejemplo con $100. Yo agarraba $100 de Ethereum que yo tenía. Iba y los metía en ese protocolo de Celsius. Me daban $100 en ST Ethereum. Me daban menos, me daban, vamos a decir, 99 porque tenían que quedarse con algo ellos, evidentemente. Pero vamos a decir que igual me salía 100 para no perder el hilo de lo que les estoy intentando decir. Con esos $100 en ST Ethereum, yo podía irme a otro protocolo y vender $100 de ST Ethereum y ellos me daban a mí USDT o me daban lo que yo quería. Es decir, no me quedaba con la obligación de holdear algo que me da beneficios. Que se quede con los beneficios otro, pero yo puedo seguir permaneciendo con la liquidez, cosa que no puede hacer Celsius. ¿Por qué? Porque Celsius sí entrega los 11 Ethereum y ellos están en hold a muerte porque no te van a devolver tu capital hasta que no salga el protocolo nuevo de Ethereum con Proof of Stake. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Muchas personas comenzaron a hacer el uso excesivo de comprar ST Ethereum y venderlo en este mercado secundario. Y al comenzar a venderlo, comenzaron a generar un DP que no puede existir. Es decir, un ST Ethereum tiene que valer un Ethereum. ¿Por qué? Porque es la lógica. Simplemente todos queremos permanecer constantemente. Sabemos que cuando venga la actualización nos van a dar un Ethereum por todos los ST Ethereum que tengamos. O sea, no tiene por qué existir un precio diferente entre los staked Ethereum y el Ethereum real. Pero se conformó porque todo el mundo comenzó a vender a saco todos los staked Ethereum. Ya nadie quiere tener staked Ethereum porque es una oportunidad perfecta para salirse de Ethereum previo a este bear market. Pero no puedes venderlo porque hay alguien que tiene que perder en todo este asunto y el que pierde es Celsius. Porque Celsius nunca está vendiendo el Ethereum. Simplemente se está vendiendo los bonos de participación que te estaban dando a ti. Y como nadie los quiere, se ha formado una divergencia entre el precio de ST Ethereum y Ethereum. Y es eso lo que ha llevado a que todo esto esté ocurriendo. Es decir, no estamos hablando de que Celsius era el malo de Pokémon y tenía un plan perfecto para arruinar a sus inversores, sino que más bien alguien se dio cuenta que podía hacer una trampa en el sistema y lo está haciendo. Se está valiendo de esta caída generalizada del mercado para vender a saco ST Ethereum y ha conformado ese DP, esa diferencia entre esos dos precios. Y es eso lo que está llevando a obligar a Celsius a tener que vender otros activos para poder respaldar el dinero que dice tener por las posiciones de sus clientes. Y es por eso que ya ahora que no puede seguir dándole eso a sus usuarios, se ha generado esta crisis. Ya no puede darle más dinero a sus clientes y ahora que ese dinero no está y que hay una crisis generalizada porque todos creyeron en el protocolo de Celsius y ahora se sienten traicionados, cuando realmente Celsius no hizo nada más sino ser víctima de que alguna mano fuerte, muy astuta, pudo planificar con mucha antelación todo esto. Y los únicos que se han visto beneficiados son los de Venture Capital, que ellos nunca pierden. Ellos sí son los realmente malos y nadie parece estarlos nombrando. Por eso es que es bueno que vean el video que voy a dejar en el primer comentario de este joven que es un economista excelente, me parece a mí, pudo realmente llegar al meollo del asunto y me encantó porque lo hizo cuando Ethereum estaba en 1800. No lo voy a decir ahorita que Ethereum está en 1100 y advirtió a toda su comunidad de una manera muy eficiente de lo que estaba ocurriendo. Y yo lo compartí en mi cuenta de Twitter desde el primer momento en el que lo vi porque me parecía que él había dado con la clave.
Y como les digo siempre, por Twitter siempre pasan las cosas primero. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, compañeros, porque no hay mucho más que decir. Es decir, lo único fundamental con respecto al precio de Bitcoin es ver que no hay muchas probabilidades de que se pierdan los 21.000 dólares fácilmente, porque ahí está la media de 200 periodos en gráfico semanal, a menos que la Reserva Federal el día de mañana, en la reunión que nadie debe faltar, no salga con alguna sorpresa. Ahora, al alza, lo más importante es ver esta confluencia en la media de 50 periodos con estos máximos anteriores. Es decir, los 24.000 dólares viene siendo el precio más clave en donde podemos comenzar a creer que el precio, si tuviera un movimiento alcista el día de hoy, debe pausarse. No habría ningún motivo para considerar que la caída ni se va a acelerar ni va a revertirse con un movimiento al alza. Podríamos pensar que esto es un pequeño hombro izquierdo y que está en la cabeza y podría darse un hombro derecho justamente en ese punto. Pero como lo estoy viendo yo y lo está viendo todo el mundo, lo más probable es que haya un cierre masivo de posiciones alcistas en los 24.000 dólares. Momento perfecto para intentar abrir algún tipo de corto. Pero si se lateraliza o se rompe al alza y se dan uno o dos cierres por encima, podríamos considerar que la crisis de este ST Ethereum estaqueado en Celsius y toda la crisis generalizada que se está dando por ese tema se está subsanando. Por lo que podríamos entonces resumir, podemos especular para el día de hoy un movimiento alcista al menos hasta los 24.000 dólares, siempre y cuando, y debería respetarse siempre, los 20.800 dólares que son los máximos anteriores, un poquito por debajo por darle margen a la media de 200 periodos en semanal. Por lo que siempre va a ser más fácil apostar en estos momentos, luego de este movimiento de caída, es a un movimiento alcista y no a uno de continuación, pero no de manera prolongada, sino simplemente hasta los 20.000, hasta los 24.000 dólares aproximadamente. De verdad, espero mejorarme de la gripe muy pronto y volver a hacer desde el computador mis videos y poderlos compartir a tiempo con ustedes. Espero que lo disfruten. Bueno, hasta luego.